Ahora vamos a hacer ya un pequeño resumen de la clase de hoy y de las últimas clases. Entonces vemos que Jnana Yoga es la sadhana por la cual voy a obtener conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Autoconocimiento. ¿Por qué autoconocimiento? Porque autoconocimiento me da ese conocimiento que es opuesto a la ignorancia y que me hace ver como algo completo, como algo de lo que ya soy, como la historia de Kunti y de Karna, ¿verdad? Entonces, necesito autoconocimiento y para obtener ese autoconocimiento recurro al Jnana Yoga, que está en la forma de 3 tipos de ejercicios. Escucha durante un largo periodo de tiempo hasta que cumplo el programa de estudios. Mananas, la resolución de dudas. Y tercero, la internalización o asimilación de lo que ya tengo con convicción y sin dudas. Sravanas, Mananas, Nididhyasana. Eso es Jnana Yoga. Ahora, tenemos entonces ya toda la película de yoga. Tenemos estos 3 niveles de sadhana que dijimos, algo fundamental en esa primera clase, que los 3 niveles de sadhana, Karma Yoga, Upasana Yoga y Jnana Yoga, no son opcionales, no son alternativos. Todos necesitamos los 3 niveles de sadhana, los 3 niveles de disciplina, porque tratan de cosas diferentes. Si digo, voy a eliminar la ignorancia con Karma Yoga. No, Karma Yoga no es para eliminar la ignorancia. Karma Yoga es una compostura ante la vida para vivir en la vida y crecer con la vida. Y entonces Karma Yoga se aplica todo el día, en todo lo que hago, en lo que me sucede. Eso es Karma Yoga. Upasana Yoga, si digo, solo meditando resuelvo todos los problemas. Entonces solo hago Upasana Yoga, solo medito. No, porque cierre los ojos durante un rato no voy a resolver los problemas. Upasana Yoga y ese programa de acondicionamiento de la personalidad van a suponer que voy a tener una integración de la personalidad. Muy bien, muy necesario, pero actúa en una parte, no resuelve todo el problema. Y ahora, tercera, Jnana Yoga. Jnana Yoga trata del problema fundamental y elimina la ignorancia que tengo sobre mí, es decir, que quita la ignorancia metafísica sobre uno mismo. ¿Qué pasaría si alguien va directamente a Jnana Yoga sin haber pasado por la fase de Karma Yoga y Upasana Yoga? Pues que normalmente no funcionaría. Y no funcionaría porque no se ha preparado. Jnana Yoga requiere preparación, requiere una mente que esté disponible para escuchar y una mente que está disponible para hacer ese trabajo que supone lidiar con las emociones, vivir en el mundo, tener hijos, tener una familia, etc. Karma Yoga y Upasana Yoga me dan una preparación para que pueda sentarme y escuchar la clase de Vedanta y ver lo que dice. Sin Karma Yoga y Upasana Yoga es imposible sentarse y dejar que el conocimiento se retenga y se asimile. Entonces, los 3 funcionan en diferentes niveles y uno no puede prescindir de ninguno de ellos y de ninguna de las maneras. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque escuchamos, a Roma se va de múltiples caminos. Sí, a Roma se va con diferentes métodos. Puedes ir en avión, puedes ir en tren, puedes ir andando. Moksha, el problema a nivel raíz, se resuelve con el conocimiento. Lo resuelve Jnana Yoga. Y lo que hace Karma Yoga y Upasana Yoga no lo resuelve Jnana Yoga. Entonces tenemos que tener muy claros estos 3 niveles de sadhana porque podemos caer en la tentación de decir, pues yo tomo el que más me gusta o el que mejor me viene. No, así no es como se lo toma el alumno serio. El alumno serio es una persona que sabe cómo se emplea este medio de conocimiento. Porque también podríamos hacer varias consideraciones y ver las creencias que tiene uno sobre cómo funciona un medio de conocimiento. Aquí también hay cosas muy graciosas. El otro día me habló
una persona que estaba haciendo el curso de introducción y dijo: yo tengo mucha reverencia y mucha devoción sobre mi profesor, es mi gurú. Muy bien, la reverencia y la devoción son necesarias, pero cuando uno llega a Vedanta y cuando uno usa un medio de conocimiento, uno necesita bajar del pedestal al profesor y colocarle en un nivel humano que no ha nacido en un planeta diferente y no ha caído aquí a la Tierra por una arte de magia. Porque cuando es autoconocimiento, uno necesita entender. Imaginad que vais a un curso de cocina y estáis así todo el rato en plan muy devocional y muy de respeto con el cocinero. Por favor, amado reverente gurú, ¿me pasa la sal? ¿Vale? A nivel, no sé, quizá de respeto está bien, pero por muy respetuoso que sea y muy devocional, no voy a obtener el conocimiento diciendo: oh, por favor, páseme el siguiente plato, oh, amado gurú. Eso es una fase inicial en la que ese respeto, esa devoción, es necesaria porque da un tipo de preparación en la mente. Pero llega un momento cuando es autoconocimiento que uno necesita ver, uno necesita entender. Y para entender y ver, uno tiene que saber que la persona que es el profesor, uno tiene que aprender algo de ese profesor, que sabe algo que yo no sé, pero a nivel personal, a nivel de dignidad personal y a nivel humano, es una persona como otra cualquiera, como yo. Y si no es así y no veo que es así, le coloco en un pedestal y creo que ha venido de otro planeta y creo que es especial, que tiene poderes. No, no es así. Uno tiene que ver a esa persona como una persona normal que ha hecho ese mismo recorrido como lo voy a hacer yo y es accesible y tengo que preguntarle y tiene ese conocimiento que entrar en mí, tengo que internalizarlo. Por lo tanto, aquí uno tiene que quitar esas ideas sobre los gurús como que son seres especiales que no son de la tierra y que por hacer la reverencia uno va a obtener el conocimiento. Haciendo reverencia y a través del servicio uno obtiene bendiciones, pero la bendición en sí no es conocimiento. Obtener gracia y bendiciones son un paso previo para llegar a un maestro que tiene autoconocimiento. Pero la bendición en sí no da el autoconocimiento. El autoconocimiento se gana. Primero hay que escuchar, uno tiene que remover las dudas hasta que no quedan dudas y uno tiene que internalizarlo. Esa es la secuencia por la que todos hemos de pasar. Y no hay atajos, y no hay pases de magia especiales en las que uno se crea que la iluminación es que te tocan el tercer ojo y te le despiertan la kundalini. Quizá eso valga para fases iniciales, pero cuando uno atraviesa esas fases inspiracionales de disciplina, uno ya tiene suficiente y debe estar listo para el autoconocimiento. Entonces, una vez que uno gana ese autoconocimiento y lo internaliza, uno ya es libre. Y siendo libre y viéndose como pleno, puede optar por seguir con su búsqueda de Artha, Kama y Dharma. En su presencia, en la presencia de Artha, Kama y Dharma es libre, y en ausencia de Artha, Kama y Dharma también es libre, porque es libre, se ve como libre del sentido de deficiencia de carencia, centrado en el yo. Esa persona es un Jivan Mukta, una persona liberada, porque no tiene el sentido de la limitación centrado en él mismo. Bien, pues con eso lo dejamos aquí, terminamos este curso de introducción y con esto pues os invito a que los que estéis interesados, obviamente esto ha sido un curso reducidísimo, porque fijaros lo que hemos dicho, que este programa de educación, esta primera fase de Sravana, supone en teoría acabar las escrituras básicas, 10 Upanishads, no 108, no hace falta todas las Upanishads, 10 Upanishads, Bhagavad Gita y Brahma Sutras. Y a veces no hace falta ni siquiera ver todo, pero eso es, digamos, el programa básico, más los tratados pequeñitos iniciáticos que vemos al comienzo. Uno necesita tener una visión de eso, para tener una vista de conjunto. Cuando tiene esa vista de conjunto, uno ya quita mucha ignorancia, porque se ha expuesto durante un tiempo prolongado a la enseñanza. Ese es el primer paso.
Ese es el primer paso que hemos hecho con este curso de introducción a Vedanta, que ha sido como una manera de acercarnos a esta visión védica para los que no sabían de esta visión védica, para los que no tenían ese conocimiento de la mano de una tradición. Una vez que entramos ahí, uno ya ve si quiere tener un estudio más profundo, regular, más metódico y opta por dar la prioridad a su vida de estudiar, igual que cuando uno va a hacer la formación de profesores de yoga, se compromete con practicar. En Yoga Iyengar, cuando hacemos la formación de profesores, años antes nos comprometemos a practicar 2 o 3 horas al día, antes de entrar en la preformación. Uno tiene claro cómo funcionan las cosas. En Vedanta uno tiene claro que cuando trata de la felicidad de uno mismo, uno tiene que saber qué es la felicidad. Uno tiene que saber en qué consiste, cuál es la naturaleza de la felicidad, para replantear mi proyecto de vida, ¿verdad? Entonces uno, cuando ve todo esto, empieza a entender cómo funciona, cuáles son los pasos y tiene ya un compromiso serio con ese estudio. Hasta que eso no suceda, pues uno sigue viviendo la vida de Karma Yoga. La vida de Karma Yoga es una vida que uno hace hasta que se siente preparado para hacer ese estudio y opta deliberadamente por hacer ese estudio. Y la vida de Karma Yoga, como dice Krishna en la Bhagavad Gita, es dar resultados siempre, no tiene contraindicaciones y es una manera de crecer y de prepararse. Porque la preparación es quizá de lo más importante. Y yo he visto personas en los ashrams que no necesariamente eran ni muy inteligentes, ni muy, digamos, con una condición en su vida de buenas familias. He visto gente muy humilde, pero que se ha preparado muy bien, que ha vivido una vida de karma yoga y cuando ha llegado al ashram y ha estudiado, cogían así las cosas. Captaban todo porque estaban preparados, porque habían vivido una vida de madurez y habían vivido como karma yogis, con la visión que hemos visto de karma yoga. Y esos tomaban las cosas y captaban las cosas rápidamente. Entonces, esa vida de karma yoga es fundamental y cuando uno cree que es su tiempo y llega su hora, uno decide tener un estudio más regular, más en serio, más profundo. Eso es lo que vamos a hacer en los cursos que tenemos de Vedanta anuales que empiezan el 23 de abril. Así que los que queráis, ya sabéis que estáis invitados. Con eso cerramos aquí la clase, el último mantra y abrimos los micrófonos. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Hari Om. Alan dice, ¿qué diferencia hay entre prajna y jnana? Jnana es conocimiento y prajna es un conocimiento asimilado. Por ejemplo, se dice Stita prajna en la Bhagavad Gita al final del capítulo 2. Le dice, ¿quién es este sabio? Y el sabio le llama Stita prajna, el que tiene brahmanista, el que tiene la visión de uno mismo asimilada, asentada, que está stita, que está firmemente asentada. Ese es el sabio. El que ese conocimiento no va y viene, sino que está ya establecido firmemente, se ha asimilado, está en el subconsciente, ya lo tenemos, que no se nos pierde. No salimos diciendo, he ido a la clase de Vedanta, mientras que duraba la clase de Vedanta, hoy he entendido de maravilla, pero luego después de la clase se me ha ido. ¿Eso qué quiere decir? No una falta de un problema intelectual, sino preparación. Preparación. Gracias. Gracias a Valeria y a Gustavo. Gracias, gracias. Hoy es mi cumpleaños. Están poniéndolo en el chat, por eso lo digo. Ah, gracias. Gracias, Daniela.
Puedes abrir el micrófono, que a lo mejor no te están viendo los otros. Ha cogido una vela y la ha encendido. Gracias a Ulises. Dice Ulises que cuál es la manera mejor de internalizar. La manera de internalizar, esa es la, digamos, una fase posterior, en realidad. La primera fase es escuchar. Escuchar al mismo tiempo que vive una vida de karma yoga. La fase de nididhyasana, la última fase, ya hemos terminado de estudiar y no tenemos dudas. Y en ese momento ya ha acabado el viaje. Lo que pasa es que falta un paso para que ese conocimiento se haga stita, se haga firme. Y entonces ahí ya no hay reglas. Ahí ha acabado el viaje. Disfruto del viaje, no hay nada más. Pero falta algo, y ese algo falta la internalización. Y la internalización ya no hay métodos. Puede ser dando un paseo, puede ser morando en la enseñanza. No hay reglas ya en nididhyasana. No hay métodos. Es contemplación, y contemplación quiere decir contemplar sobre lo ya escuchado y sobre lo ya en lo que no tengo dudas. Es un paso posterior. Nosotros estamos empezando ahora, estamos en Shravana, en escuchar, escuchar, escuchar y ir anotando las dudas, que saldrán dudas, aunque muchas se resuelven, ¿verdad? Escuchando. Gracias, María Luz. Podéis abrir los micrófonos si queréis. Cuando queréis felicitar o algo, podéis abrir el micrófono. Hola, si hay más cosas que no he visto por aquí. Dice Alan, hay enseñanzas más esenciales en Vedanta que no dependen tanto de la cultura hindú. Pero fíjate lo que dices, Alan, es un poco contradictorio. La Vedanta son los Vedas, y la cultura hindú, que es un nombre que han usado los ingleses, es en realidad la cultura védica. La cultura védica del Vedanta nace en la cultura védica, con lo cual, ¿cómo no va a depender de la cultura védica si nace en la cultura védica, si son de los Vedas? Dice, lo digo porque a lo mejor hay que estudiar durante mucho tiempo una cultura que nos puede despistar y no ir a lo esencial, que es la liberación. Esa postura tiene dos cosas. Uno, a veces en Neo-Vedanta, en los Neo-Vedanta significa los que estudian Vedanta y se desentienden de muchas cosas. Entonces, esa postura de decir, da igual, por ejemplo, Karma Yoga, da igual el Dharma, yo solamente quiero estudiar Advaita Vedanta, que está libre de las formas, que está libre de todo. Esa postura no funciona. Y no funciona porque uno necesita estudiar todo en su conjunto como lo dicen los maestros, no como a uno le gustaría que fuese. Sí que es verdad que hay una parte cultural, digamos, de rituales o a lo mejor de formas que uno tiene que entender que son formas, pero las formas han de preservarse y uno puede sacar beneficios espirituales y de purificación de las formas cuando entiende qué hay detrás de las formas. En ese sentido, tienes razón, uno necesita entender lo sustancial, pero también necesita las formas. Las asanas son formas, el pranayama son formas, las palabras son formas, todo son formas. Entonces las formas las necesitamos. Uno puede decir, soy libre de formas, me libero de las formas. Eso es Neo-Vedanta, pero no es Vedanta. Vedanta puede estar en otras culturas, pero la diferencia de estudiarlo en la cultura védica es que uno tiene el respaldo de una tradición y tiene el respaldo de un método. Y ese método uno no tiene el control sobre él. Por eso cuesta ser mucho alumno, porque uno quiere controlar lo que estudia, uno quiere controlar lo que hace, uno quiere hacer una meditación que a él le parece bien. La mejor manera de ir a un médico, ¿verdad?, no es sabiendo lo que uno se va a recetar. Uno tiene que tener confianza en el médico y uno tiene que tener una cierta disposición a escuchar y teniendo confianza. Si uno intenta automedicarse, ¿verdad?, pues desde luego no es lo más propicio dentro de la tradición. Uno necesita
saber cuál es el problema fundamental y entender todos estos temas que hemos visto del medio de conocimiento para no caer en formas, digamos, de una automedicación. ¿Qué bibliografía fácil recomiendas? Alan dice, en realidad el tema de la bibliografía o el tema de estudios, en realidad el estudio no se hace así, con bibliografías, porque el estudio es el estudio directo con un profesor, no es estudio con libros, y menos con libros de diferentes sitios. Un día estudio a Ramana Maharshi, otro día estudio a otro autor, otro día hago como una especie de mezcla según lo que a mí me apetece estudiar o lo que me dice uno, lo que me dice otro. El estudio tradicional es que uno tiene confianza en un profesor y si tiene confianza en ese profesor, decide porque tiene confianza, porque ha visto que ese mensaje que dice hace sentido, le toca el corazón, le toca su inteligencia y entonces da un voto de confianza y sigue escuchando más. Pero el método se consiste en escuchar y el profesor ya sabe el método. Si el alumno dice, yo creo que se podría añadir esto y se podría añadir lo otro, mejor que no estudie, porque no está preparado para estudiar. Necesita todavía buscar por su cuenta y seguir otras cosas hasta que uno tiene la capacidad de ser alumno. Si no, no funcionan las cosas. Si uno añade cosas porque a él le gustaría que eso fuese así, este método ya funciona durante miles de años. No necesito añadir cosas, no necesito dar una recomendación, porque este método funciona sin mi control. Eso es quizá lo más costoso que puede ser explicar todo esto. Uno necesita una cierta humildad cuando uno entiende cuál es el problema fundamental y que no puedo ver con mis ojos. Entonces la bibliografía no la doy, porque no hay bibliografía. La bibliografía son las Upanishads, la bibliografía son la Bhagavad Gita, son los Prakarana Granthas, y eso es lo que estudiamos en el curso anual, y eso es lo que estudia toda persona tradicional. Estudia las fuentes, no estudia libros de libros de libros de otros. Estudia las fuentes, vamos a las fuentes. Estudiamos sánscrito para poder entender bien lo que dicen esos textos y no traducciones de otros. Entonces uno necesita ir a la fuente y tener un profesor que le acompañe y que haga el trabajo junto con él. No va uno por su cuenta estudiando por aquí y por allá. No funciona así. Y si uno cree que funciona así, desde luego no va a poder hacer un estudio tradicional. Pues la próxima semana me voy este viernes a Estados Unidos y no voy a estar aquí el martes. Entonces no podemos hacer la clase de repaso que habíamos hecho y luego ya empiezo otro curso. Entonces esa clase se queda un poco anulada, pero hemos visto un montón. Así que lo tenéis grabado. Lo que sí estoy pensando en hacer es con la ayuda de algún voluntario, que a lo mejor alguno está dispuesto a hacerlo si tiene tiempo, es hacer una transliteración del curso y pasar todo eso y tener un ebook hecho. Y luego ese ebook podemos hacer algunas cosas con el ebook. Entonces, si alguien quiere hacer la transliteración, que es muy buena a nivel de estudiante porque tiene que escucharlo, ahí veo a una voluntaria. ¿Alguien nada más? Daniela ha dicho que la quiere hacer bien. Pues si es un trabajo arduo, ya os digo que no es un trabajo así light, es una cosa que uno escucha las clases, las transcribe y lleva su tiempo, aunque sea en español. Así que si sale algún voluntario, uno o dos, podemos crear un ebook para que el estudiante que ha visto el curso lo pueda leer al mismo tiempo. Eso está bien. Eso es una buena bibliografía. El tema, lo que hemos visto en clase. Pues si no tenéis nada más, es momento ya de despedirse momentáneamente hasta que hagamos uno de los cursos que estamos haciendo o otro curso futuro de introducción a Vedanta, gratuito, que haremos más. Mi intención es hacer por lo menos uno al año de diferentes temas. Así que os lo iré comentando y os iré, a través, como tengo ya vuestros emails, os iré diciendo cosas de los cursos gratuitos que vayan saliendo. Ya veo que tenéis todavía alguna pregunta por ahí. El curso anual empieza el 23 de abril. He leído que hay algún retiro, es decir, que no todo es online. ¿Puedes hablar un poco de esto? Sí, el curso
El curso tiene dos partes. Los cursos que tenemos semanales de profundización tienen la parte online justo como la hemos hecho aquí, es decir, clases semanales durante un año, y luego tiene retiros opcionales para el que quiere venir, puede venir a los retiros opcionales, que son en España, en Argentina, en Chile, si sale en México, que creo que sí que va a salir por Mónica, y luego también en Colombia. Entonces, dependiendo de dónde me inviten y dónde salga el curso, pues lo podemos hacer. En esos retiros vemos cosas que no se pueden ver en la clase online. ¿Cómo qué? Como la recitación de mantras y la pronunciación. Y para eso uno tiene que saber cómo se pronuncia el alfabeto sánscrito, y por eso estudiamos sánscrito, no sánscrito de gramática de momento, sino el alfabeto. Es más fácil de lo que pensáis. Entonces en los retiros vemos la recitación, vemos meditaciones, vemos algunas cosas que no se pueden ver en la pantalla. La parte de la clase semanal es Sravana. Clases semanales, uno tiene en su vida 1 hora a la semana, 2 horas de estar escuchando y de que eso vaya calando, vaya entrando, vaya permeando. Eso es fundamental, remover la ignorancia. Pero también es muy importante el contacto personal con el profesor y con los alumnos, el trabajo de grupo. ¿Por qué? Porque cuando uno ve al profesor y ve que es una persona como yo, normal, que no es una persona que ha salido de otro planeta, y ve que ha hecho ese trabajo, pues confía en ese método y confía más y tiene otra visión al haber entrado en contacto con una persona dentro de esa tradición y con los otros alumnos. Por eso es recomendable. No necesario, porque también se graban las clases, pero sí recomendable, y por eso voy a esos sitios para poder tomar contacto. Y aquí en España igual, hemos hecho el primero hace unas semanas. Puedo prestar mi casa. Daniela. Bueno, yo donde me inviten, pues... En febrero yo tengo la casa desocupada. Mi casa funciona como hostal. Y el primer piso es sala de yoga. Yo mientras tenga una habitación y un cuarto de baño, me apaño. Eh, 3. 3 habitaciones. Entonces... No, 3 baños. Ah, 3 baños, ojalá. Ojalá 3 baños. No, 4 habitaciones y 2 de ellas son grandes. Pueden caber 3 personas en cada una. Ah, eso no es una casa, es una mansión, tipo hotel de lujo. No, chiquitita. Bueno, pues eso ya os lo iré diciendo cuando se forme este primer grupo y se formen grupitos pequeños en cada país, se irán formando esos grupos de estudio y os diré cuándo voy a ir. En teoría voy a ir en julio y en agosto a Argentina, Chile, Colombia y México. Os iré avisando. Y si no estáis dentro del grupo del curso anual, también me podéis invitar a hacer una charla o algo de fin de semana. Pues aquí lo dejamos, que tengáis buen día y nos vemos cuando deseáis. Estoy disponible para lo que necesitéis. Hariom. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias. A vosotros, a vosotros. Gracias. A vosotros. Ah, gracias.